tengo la confianza y le agradezco de antemano que nos regale unos minutos Enrique de la Madrid Cordero, ex secretario de Turismo a nivel federal. Enrique, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Paco, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Saludos a ti y a tu auditorio. Muchísimas gracias por aceptar esta llamada. A ver, dice el secretario, hace apenas unos minutos mencionaba, primer trimestre 34% disminuido el turismo, 45.6% menos de derrama, y el segundo trimestre las cifras serán seguramente mucho más delicadas. ¿Cómo recuperarse de esto, Enrique? Pues mira, primero hay que reconocer que pues es un fenómeno internacional, un fenómeno muy duro, que yo creo que no estamos todavía ni siquiera en los principios. ¿Y por qué digo esto? Porque al final del día de todo lo que estamos estudiando, pues estos fenómenos se pueden volver recurrentes, pueden tener sus periodos donde disminuyen y vuelven a subir. Vamos a empezar a salir las economías a abrirnos otra vez, a tratar de estar fuera de nuestras casas. Eso va a implicar un riesgo otra vez. Entonces, pues sí, cuando tienes este nivel de incertidumbre, por lo menos creo que el turismo internacional tardará en regresar. Escuché hace un momento precisamente que el secretario Torruco hablaba de que algunos estudios de ellos dicen que los canadienses no van a volar más de 4 horas, lo cual ya te limita, por ejemplo, que los europeos no vendrán, ¿no? No todos los norteamericanos están a 4 horas, entonces el internacional muy flojo, y el nacional, que es el que yo creo que se puede recuperar antes, sí va a requerir de ciertas condiciones que son importantes. Hoy, por ejemplo, Paco, en una plática que tuve con un grupo precisamente de gente del sector turístico de Querétaro, decía uno de los secretarios, el de Desarrollo Económico, de manera muy interesante, que no es un tema de fecha, no es un tema de cuándo, sino bajo qué condiciones. Y hay que tener un sistema hospitalario que esté con capacidad de recibirte cuando vuelves a tener un problema, que tengamos un sistema de trazabilidad. No hemos desarrollado en México, Paco, un buen sistema de medición de pruebas, y solamente con las pruebas y sabiendo quién está contagiado y quiénes corren riesgo es que podemos separar. Y la otra, pues tener también las medidas en el sector, que lo que yo estaba escuchando ahorita en el noticiero, es que sí, eso es muy interesante ver cómo el sector está empezando a trabajar sobre el tema de las certificaciones, y sin duda ahí la Sectur yo creo que tiene también mucho que aportar. Así es, se están haciendo, por lo que tú me estás diciendo, se están haciendo los pasos, se están siguiendo los pasos y los procesos adecuados para la reactivación, ¿o hace falta algo más? No, a ver, yo creo que yo he sido en ese sentido muy enfático junto con muchos otros, que ha habido una serie de planteamientos que se le hicieron al gobierno federal y que se le siguen haciendo sobre el apoyo que tendría que haber habido a la planta productiva del empleo, cosa que no ha hecho. O sea, en muchos países lo que ha habido un apoyo económico a las empresas para que puedan seguir cubriendo la nómina de las personas. Tan no se ha hecho, Paco, que ya en el mes de abril y en el mes de marzo, en estos 2 meses, se han perdido 700,000 empleos en el país. Y si esos son empleos formales, yo calculo que si vemos que el empleo formal es como el 44% del empleo total, quiere decir que más de 1,5 millones de mexicanos ya perdieron el empleo. Y aunque el coronavirus no es una crisis que se hizo en México, la manera de enfrentarla en México ha sido notablemente insuficiente con respecto a lo que se ha hecho en otras partes del mundo. Hay otro dato para el público. Necesitaríamos recursos públicos que incluso le llegaran a la gente, sobre todo a la gente más necesitada, a sus casas el dinero, para que no hubieran tenido que salir de las casas a buscar precisamente recursos. En México se ha apoyado, o se ha dicho que se ha apoyado, el equivalente a 1.4 del PIB, mientras que el promedio de los apoyos del resto del mundo son 11 puntos del PIB. O sea, estamos apoyando 11 veces menos con respecto a nuestra economía que lo que ha hecho el resto de los países. Entonces, no, el apoyo del gobierno federal a los sectores económicos notablemente insuficiente. Lo que yo quería decir es que, bueno, pues ahí andan los sectores haciendo lo que pueden, los estados también tratando de ayudar en la parte turística, algunos han eliminado el pago, por ejemplo, del impuesto a la nómina o el impuesto al hospedaje, pero en un país tan centralista como el nuestro, el que tiene los recursos para haber apoyado es el gobierno federal. Pero sí nos da mucho gusto mientras enterarnos que siguen muy bien las obras del aeropuerto, muy interesante, y que también va muy bien el Tren Maya, lo cual nos deja a todos muy tranquilos. Déjame agregar a esto, tuviste hoy una reunión virtual a través de las nuevas tecnologías que nos comentabas sobre el tema turístico, cómo activar y fortalecer el turismo post-COVID.
Y leía yo en algunas de las reseñas de tu ponencia que decías, tenemos que ir asumiendo que no tenemos gobierno federal. Pues sí, la verdad es que sí, porque mira, un gobierno, obviamente uno es el que eliges, pero gobernar es precisamente resolver problemas, es hacer propuestas, es unir a los diferentes participantes de una sociedad para enfrentar los problemas unidos. Yo aquí veo que más bien hay toda una estrategia de seguir polarizando, de seguir conflictuando unos con otros, de estar seguramente pensando en las elecciones siguientes, y no se ha atendido el problema principal, ni desde el punto de vista de salud, ni desde el punto de vista económico. Entonces sí, yo lo que le digo a muchas personas es, asumamos que no hay gobierno federal, y cada quien alrededor de sus ciudades, alrededor de sus gobiernos estatales, tratar de formar una nueva gobernanza. Quizá esa va a ser la lección del coronavirus, que aprendamos a ser un gobierno, un país mucho menos centralista y que podamos trabajar más a partir de las regiones. Eso es un problemón, pero creo que al final del día puede ser una de las lecciones que vamos a tener después de esta crisis. Se ve difícil entonces el panorama hacia adelante y te preguntaría, el secretario de Turismo dice que para finales del próximo año estaríamos recuperándonos. ¿Lo ves así? ¿Lo ves posible? Bueno, el solo hecho que él mismo reconozca que es hasta finales del año que entra, pues sí reconoce, y yo en eso coincidiría, pues es que sí es un fenómeno que le ha pegado muy duro a la economía del mundo y le va a pegar mucho a la economía nacional. Es un fenómeno que nos va a empobrecer a todos, ¿sí? A todos. Entonces sí, no es el turismo, pues no es artículo de primera necesidad, es algo que haces una vez que has cubierto las necesidades de alimentación, de vestido, de estudio, de vivienda, pues entonces viajas. Entonces, sin duda es un sector que va a tener un impacto muy fuerte, no solamente lo ha tenido antes, sino también creo que va a tener una recuperación más lenta. Eso no quiere decir que no hay que hacer todo lo posible para certificarse, para de todos modos estar en línea, ver cuáles son las tendencias internacionales, pero sí lo decía yo también en la mañana con cierta tristeza, pero realismo, es conveniente también que el sector acepte que no va a poder regresar a, digamos, a niveles de ingresos muy altos, por lo menos en un periodo razonable. Yo creo que eso sí es una realidad. Sí, como bien dices, no es una actividad esencial para ninguno de nosotros, vamos, es un disfrute, pero finalmente sí es prioritaria para la economía del país. Bueno, es esencial, tiene razón, en el sentido de que es una importantísima generadora de empleo para los mexicanos. Más de 10 millones de mexicanos viven de manera directa o indirecta el turismo. Leía también antes una nota, una declaración del gobernador de Quintana Roo, donde precisamente quiere que se incluya como actividad esencial, porque ellos ya quieren ir tratando de abrir. En su mensaje leía yo que reconoce que se han perdido 80,000 empleos en Quintana Roo. Yo nada más haciendo ahí medio algunos cálculos, tomando en cuenta la participación del empleo y lo que creo que está de desempleados ya, de los 1,5 millones de mexicanos, pues se habrán perdido ya cerca de 250,000 empleos en el sector turístico. Entonces, sí es esencial para los estados, pero perdón que lo diga, no es esencial para los consumidores. Y esa es parte de la gravedad del problema, y por eso es que creo que se siguen justificando los apoyos del gobierno federal, pues a este sector que la va a pasar más mal incluso que otros sectores. Así es. Enrique de la Madrid, siempre agradecido que nos regales unos minutos aquí en Mega Noticias TVC. Te hago llegar un abrazo solidario luego del sensible fallecimiento de tu mamá. Gracias, Paco, gracias por el mensaje y también por el pésame a tu auditorio. Muchísimas gracias.